La tragedia silenciada. Cómo la Dana en España cobró vidas y desnudó la ineptitud de las autoridades. La naturaleza cuando desata su furia no avisa, pero los hombres con toda nuestra tecnología, ciencia y recursos sí podemos preverla, prepararnos y mitigar sus estragos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando quienes tienen el poder para prevenir una catástrofe miran hacia otro lado? Esa es la amarga realidad que dejó la Dana, depresión aislada en niveles altos, que azotó España, una tragedia que para muchos no solo fue devastadora, sino también evitable. Era principios de septiembre, los meteorólogos habían dado los primeros indicios, un fenómeno meteorológico externo se aproximaba al suroeste de España. Las alertas rojas de AEMET, es decir, la Agencia Estatal de Meteorología, empezaron a sonar como tambores de guerra. Los expertos pronosticaron lluvias torrenciales, con acumulaciones que superarían los 300 litros por metro cuadrado, es decir, 300 milímetros, en apenas unas horas, muchísima agua. El peligro era inminente, pero algo falló. A pesar de las advertencias, las autoridades no actuaron con la celeridad necesaria. Las medidas preventivas llegaron tarde. Las imágenes de los ríos desbordados, carreteras arrasadas y casas inundadas no solo reflejan la fuerza de la naturaleza, sino también la negligencia de quienes debían proteger a los ciudadanos. El desastre no ocurrió de la noche a la mañana. La Dana dio señales claras días antes de su llegada. Sin embargo, los sistemas de emergencia locales y nacionales parecieron estar en modo de espera, como si la tragedia fuera solo una posibilidad remota. Pero la realidad golpeó con fuerza. En cuestión de horas, localidades como Murcia, Almería, Alicante y Valencia quedaron sumergidas bajo el agua. En un evento de esta magnitud, la coordinación es clave. Sin embargo, los testimonios de los afectados pintan un panorama desolador, alertas tardías, evacuaciones mal gestionadas y una evidente falta de comunicación entre los distintos niveles de gobierno porque no se tomaron decisiones más firmes, porque no se priorizó la seguridad de las personas. El dedo apunta a varios frentes. Por un lado, la AEMET cumplió con su parte al emitir las alertas meteorológicas, pero estas alertas, aunque precisas, no significan nada si no se transforman en acciones concretas. Los ayuntamientos, en muchos casos, minimizaron el riesgo. Algunos alcaldes incluso llegaron a declarar que no era para tanto, o que las lluvias pasarían rápido. Resultado: familias enteras atrapadas en sus casas, conductores arrastrados por el agua en carreteras inundadas y barrios enteros devastados. La Protección Civil, encargada de coordinar las respuestas de emergencia, también fue objeto de críticas. Los testimonios de los supervivientes son un grito de desesperación. No sabíamos qué hacer, nadie vino a ayudarnos, estábamos solos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con todas las herramientas tecnológicas disponibles, los ciudadanos quedaran abandonados a su suerte? Por último, el gobierno central tampoco quedó exento de responsabilidad. La falta de inversiones e infraestructuras críticas, como sistemas de drenaje eficientes o muros de contención, agravó el impacto de las lluvias. En zonas altamente vulnerables como el Levante español, estas medidas no son un lujo, pero como siempre las prioridades parecen estar en otro lado. El saldo de la tragedia es escalofriante. Más de 300 personas perdieron la vida, muchas de ellas atrapadas en sus coches o en sus propias viviendas. Los servicios de emergencia trabajaron a contrarreloj para rescatar a cientos de personas, pero para muchas ya era demasiado tarde. Familias enteras quedaron deshechas, con vidas que nunca podrán ser reconstruidas. A esto se suman las pérdidas materiales, que ascienden a miles de millones de euros. Viviendas destruidas, comercios arrasados, cultivos perdidos. La Dana dejó un rastro de destrucción que tomará años reparar. En localidades como Orihuela o Lorca, los vecinos describen escenas apocalípticas. Calles convertidas en ríos, coches flotando como juguetes y edificios colapsados por la fuerza del agua. El sector agrícola, vital para la economía de la región, también sufrió un golpe brutal. Miles de hectáreas quedaron bajo el agua, con cultivos de hortalizas, frutas y arroz completamente perdidos. Para los agricultores que ya enfrentaban dificultades por el cambio climático y la competencia internacional, esta tragedia fue la gota que colmó el vaso. La pregunta que todos se hacen es: ¿pudo evitarse esta tragedia? Y la respuesta, aunque dolorosa, es sí. Los expertos coinciden en que con una planificación adecuada y una respuesta rápida, muchas vidas podrían haberse salvado.
Pero esto requiere algo más que palabras, requiere voluntad política, inversión en infraestructuras y sobre todo un cambio de mentalidad. En España los fenómenos meteorológicos extremos no son una novedad. Las danas, las inundaciones y las tormentas son una realidad que con el cambio climático solo se intensificarán. No podemos seguir jugando a la ruleta rusa con la vida de las personas. Es hora de aprender de los errores y tomar medidas concretas para evitar que esta tragedia se repita. Los afectados por la dana no solo enfrentan la pérdida de sus seres queridos y sus bienes, sino también la impotencia de saber que esta tragedia podría haberse evitado. En redes sociales los mensajes de indignación no se hicieron esperar. Nos dejaron solos, esto no es un desastre natural, es un desastre político. ¿Cuántas vidas más tienen que perderse para que hagan algo? Son solo algunos de los testimonios que reflejan el sentir de una población golpeada y abandonada. Los vecinos de las zonas más afectadas han comenzado a organizarse para exigir responsabilidades. Quieren respuestas, pero sobre todo quieren garantías de que esto no volverá a ocurrir. Porque, como ellos mismos dicen, no podemos vivir con miedo cada vez que llueve. La tragedia de la dana en España es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando se priorizan los intereses políticos por encima de la seguridad ciudadana. Es una lección de humildad para quienes creen que podemos controlar la naturaleza, pero también una llamada de atención para que dejemos de subestimar sus advertencias. Si algo positivo puede salir de esta tragedia es la esperanza de un cambio. Cambios en la manera en que gestionamos los desastres naturales, en cómo planificamos nuestras ciudades y en cómo nos preparamos para el futuro. Porque al final lo único que realmente importa es proteger la vida y en esta ocasión fallamos. La dana no solo se llevó vidas y hogares, también dejó al descubierto la fragilidad de un sistema que debería protegernos. Los muertos ya no podrán alzar su voz, pero nosotros sí. Es nuestra responsabilidad exigir respuestas, justicia y sobre todo acciones, porque cada gota que cayó ese día es un recordatorio de que el tiempo para actuar es ahora. No dejemos que esta tragedia caiga en el olvido.